Familia, quiero dejarles este mensaje que prediqué ayer. Ahí hablé sobre el Espíritu Santo dentro de la oración. Hemos estado hablando de hoy, 3 meses hacia atrás, sobre el Espíritu Santo. Y hoy quiero hablar sobre cómo el Espíritu Santo participa dentro de la oración. Y te doy algunos principios y estoy seguro que una vez que encontramos esta llave, comenzamos a abrir las puertas que se han cerrado en nuestra vida. La oración es hermosa, la oración es un regalo de Dios para todos los que hemos decidido poner nuestra confianza, nuestra fe en Él. Entonces, bueno, pues aquí te dejo este mensaje, disfrútalo, compártelo, platícame por aquí en los comentarios lo que piensas de este mensaje. Estamos en una temporada de diciembre y creo que es tan importante que aprendamos a orar en esta temporada para que el 2025 sea un tiempo precioso delante de Dios. Bueno, los bendigo, disfruten este mensaje. Hoy es un momento perfecto para sumergirnos en una verdad que pueda revolucionar nuestra vida espiritual. El Espíritu Santo es el aliado que nos convierte nuestras súplicas, que convierte nuestras declaraciones, nuestras plegarias, en un acto poderoso de comunión con el Padre. Sin Él, nuestras palabras son solo sonido. Sin Él, nuestras palabras son solo vanas repeticiones. Pero con Él hay comunión. Y quiero comenzar bajo la premisa de lo que hablé la semana pasada. Y la semana pasada comencé con algo que siento que atrapé la atención de la iglesia, y es: no hay poder en la oración. En realidad, hay poder en la comunión. Los musulmanes, te contaba, que oran 5 veces al día. Los hindús oran, los religiosos oran. Pero entonces, cuando Jesús quiso enseñar este principio, entonces no enseñó una fórmula para orar, sino enseñó un estilo de vida que conecta la vida del creyente con el Padre. No, sin el Espíritu Santo, todo lo que oramos serán simples y vanas repeticiones que solo nos van a desgastar. Necesitamos su Espíritu en nuestra vida. Y hoy te quiero hablar de este principio hermoso. Y vamos a leer mucha palabra. Quiero darte doctrina hoy, quiero enseñarte fundamento sobre cómo conocer más el corazón de Dios, cómo ir más profundo en oración, cómo ir más allá de palabras vacías y repetitivas. ¿Cómo puedo ir más profundo en su presencia? Dice el Salmo 91, recuerda: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, ¿te acuerdas? Esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y luego dice: Él es quien me libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Dice: con sus plumas me cubrirá. Y todo este verso de salmo de protección, un salmo precioso que nos enseña a confiar plenamente en que Dios tiene control, está recargado bajo una premisa, porque para cada promesa hay una premisa. ¿Cuál es la premisa de esta promesa? Al que habita. ¿Cómo podemos habitar en la presencia de Dios si no conocemos el fundamento de la presencia de Dios? ¿Cómo entramos? ¿Cómo permanecemos? ¿Cómo lo valoramos? ¿Cómo lo disfrutamos? Todo eso te quiero enseñar el día de hoy. Pero yo quiero decirte algo. Hay un precioso regalo que Dios nos dio para aprender a orar. Y este precioso regalo se llama Espíritu Santo. Vamos a leer la palabra de Dios. Acompáñenme a Zacarías. La palabra de Dios en Zacarías dice lo siguiente. Denme un segundo. Ya está. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Tenemos que estar pendientes
de que eso no dice la escritura, eso lo estoy diciendo yo. Tenemos que estar, porque algunos dijeron, ¿dónde dice? Tenemos que estar pendientes de algo. Si por algún motivo fallan las pantallas y no hay versos, necesitamos leer la palabra de Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios. La palabra de Dios quiere hablar a nuestros corazones. Entonces tráete Biblia, abre tu Google. Entonces trata de seguir. Estoy leyendo la nueva versión, nueva Biblia, dice viva. Dice, entonces llenaré las vidas ¿de qué? De los habitantes de Jerusalén. Dice, va a llenarlas de espíritu ¿de qué? De gracia y de oración. Y ellos pondrán su atención en mí. Después sigue diciendo, a quien traspasaron, y se lamentarán de su antiguo error, como se llora la muerte de un primogénito. Habrá luto como si les hubiera muerto, se les hubiera muerto un hijo mayor. Y dice la palabra, llenaré sus vidas de un espíritu, y lo llama al espíritu de gracia y espíritu de oración. Ellos, dice, podrán su atención en mí. Y de aquí basamos ponemos un fundamento en que Él es el único que nos convence de pecado. ¿Te ha pasado que hay un momento donde nos ponemos a orar y hay un quebranto en nuestra vida? Lloramos y nos alegramos y hay un arrepentimiento genuino, no es remordimiento, sino es un arrepentimiento. Y eso está hablando, ese espíritu de gracia, ese espíritu de oración nos hace ver áreas equivocadas en nuestra vida, pero es solo el Espíritu de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Vamos a leer ahora Romanos 8:15. Dice, ustedes no recibieron un espíritu, no recibieron un espíritu que los haga esclavos, esclavos de miedo. Dice, sino recibieron el espíritu que los adopta como hijos de Dios y les permite clamar como Padre, Padre. Dice la Reina Valera, Abba, Padre. Dice The Message, papito. Así me dice Osmara de repente. Es Abba, Padre. Entonces aquí está hablando que ese espíritu de gracia y oración tiene una manifestación primaria. Y esa manifestación primaria es el espíritu que nos saca de temor, que nos saca de esclavitud y que nos hace hijos. Es el espíritu, puedes decir conmigo, el espíritu de adopción. Y después dice la palabra del Señor en Romanos 8:26 y 27. Asimismo, en nuestra debilidad, ¿cómo? En nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. ¿Porque qué? Estamos leyendo Romanos 8:26 y 17. Porque no sabemos pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, aquí está hablando que en nuestra debilidad, quiere decir que hay una debilidad en nuestro corazón que no nos permite orar correctamente. ¿Por qué? Porque todos nacemos siendo muy, yo creo que la palabra es egoístas. Y entonces pedimos por lo que pensamos que necesitamos. Ojo, te he dicho que Dios está listo para cubrir nuestras necesidades, pero no en nuestras necedades. Y mucho de lo que nosotros oramos son solo necedades. Entonces dice aquí que el Espíritu que nos hace hijos, el Espíritu que le llama Espíritu de gracia y oración, no es un espíritu de condenación, no es un espíritu de juicio, es un espíritu de gracia y oración. Nos hace hijos, pero es quien nos ayuda en nuestra debilidad para orar y pedir correctamente. Aquí la fusión de lo humano y de lo divino se combinan en la oración. La verdadera oración es cuando hay una comunión entre el creyente
y el Espíritu Santo. Ahora bien, voy a darte un principio teológico. ¿Estás listo? El principio teológico es que nosotros oramos al Padre, oramos en el nombre del Hijo y oramos en la comunión con su Espíritu. Otra vez, ¿a quién oramos? Al Padre, no al angelito de la guarda, no a ningún santo, no a ningún ser querido que murió, ni a tu papá, ni a tu abuelito, ni a tu... Ellos no te escuchan. Dice la palabra que ellos no nos escuchan. No nos dirigimos ni al angelito de la guarda, ni a San Gabriel, nosotros le oramos solamente al Padre en el nombre de Jesús, con la ayuda de por eso la Trinidad completa está integrada dentro de nuestra comunión. Hablamos y pedimos a Dios en el nombre de Jesús con la ayuda de su Espíritu. La única oración poderosa entonces es aquella que puede ser inspirada por su Espíritu. Efesios 6:18. Te dije que íbamos a leer mucha palabra hoy. Dice: orar en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Aquí imprime dos cosas más: peticiones y ruegos. Dice: manteneos alerta y perseverar en oración por todos los santos. Fíjate, está hablando de que es el Espíritu Santo quien nos mantiene alertas y perseverando. Entonces quiere decir, a ver, ¿alguna vez has dicho: voy a tener una mañana de intercesión, le voy a dedicar un chorro de tiempo? Y luego dices: Padre, te doy gracias por este día y te pido por estos alimentos y también por la comida y la cena de la noche. Y se te acaban las palabras. Dios sabe que eso sucede. Es más, te podría, y esto es una revelación mía, no tiene que ser de todos, te podría decir que probablemente hasta el mismo Espíritu provoca eso, para que aprendamos a estar en quietud y reposo. Es porque lo que nos mantiene alerta no es declarar mi necesidad, sino lo que me mantiene alerta y firme en la fe es mantenerme expectante y en espera de lo que Él va a hacer. ¿Por qué? Porque seamos honestos, Él sabe más que necesito que yo. No estoy jugando a las adivinanzas con Él, no estoy jugando a las escondidillas con Él, pero quiero decirte o quiero proponerte que la comunión con su Espíritu se fortalece en la búsqueda de su voz. No es un monólogo de mi necesidad, sino es una conversación que me afianza a tener la certeza de que soy su hijo. Y esa certeza de que soy su hijo trae a mi vida una fe especial. Dice la palabra: si ustedes, siendo malos padres, saben dar buenas dádivas. Antes de esto estaba hablando de las aves. Ve las aves del cielo. Algunas no tienen cómo cazar, son torpes para alimentarse. Dice: pero mi Padre las alimenta. Ve los lirios del campo. Los lirios nadie los cuida. Dice: pero ni Salomón
vestía con tanta elegancia como los lirios del campo. Dice, si mi Padre da de comer a las aves, si mi Padre viste a los lirios del campo, ¿cuánto más mi Padre va a dar a ustedes todo lo que necesiten? Porque somos sus hijos. Tenemos que aprender a sacar nuestra vida de hábitos carnales. Y cuando digo hábitos carnales, nuestra mente se va hacia el pecado. Eso todo mundo lo sabe. Te voy a decir algo que quizás no lo sabes. Hábito carnal es absolutamente todo lo que no viene de la mano de Dios para ti. Los creyentes hacemos muchas cosas en la carne y lo disfrazamos de espiritualidad. Estamos enganchados con alguien porque es mala onda. Julián es malo. No lo conocen como es. Ayer andaba. No. Es un tazo dorado el muchacho. Entonces, yo no me le acerco y le digo a gente, no te le acerques porque es malo. Y lo disfrazamos los creyentes de discernimiento. ¿Y quién nos dijo que nosotros tenemos la habilidad de ver los corazones? Entonces, hacemos muchas cosas en la carne y las disfrazamos de espiritualidad. Y nadie se ofenda, eso nos pasa a todos. Usamos la palabra para justificar nuestros errores. Utilizamos la palabra para condenar a otros. Y quiero darte una verdad absoluta. Normalmente no doy verdades absolutas, pero hoy sí la voy a dar. Y la consulté con mi equipo, que es Usmar y Matías. No es cierto. Ahí te va. Toda oración que cause juicio no es inspirada por el Espíritu de Dios. Saca tu vida del juicio y mete tu vida a la adopción de hijo. Eres hijo de Dios. Por eso es espíritu de gracia y oración. Entonces, cuando nosotros sacamos nuestros hábitos carnales, nos damos cuenta que estamos orando, estamos comenzando a orar por costumbre. Y el apóstol Pablo en las cartas habla con las iglesias y les dice, no hagan como algunos tienen por costumbre. Y les habla de la asistencia a la iglesia y les habla de algunas cosas. Que por cierto, los que me están viendo en línea y no vinieron hoy, hablando de la condenación y los estoy ejecutando, ¿verdad? No se crean, tranquilos, pero sí vengan. Está hablando, no como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Está hablando de la asistencia, ¿verdad? Pero también está hablando de la costumbre de la comunión, porque ellos tenían una forma de conectarse con Dios. Tenemos que cuidar que nuestra oración no sea una costumbre y se convierte en un hábito que conecta mi vida con Dios. Porque los alimentos, por ejemplo, en lugar de que sea la costumbre de todo el mundo su cuchara abajo, ¿qué se hace primero? Ay, está bien, Señor, bendice estos alimentos, en nombre de Jesús, amén. Ya. No es una costumbre. Acostumbremos a nuestros hijos, acostumbremos a nuestros nietos a tener una comunión en ese momento. Vamos a dar gracias, porque mucha gente hoy no tiene un plato a la mesa, pero Dios ha tenido cuidado de nuestra familia y lo seguirá teniendo. Así que podamos hoy decir, gracias mi precioso Dios por la provisión a esta mesa. ¿Sí? Entonces, sacamos nuestra vida de la carne y la sometemos al poder del Espíritu.
y solo nos aseguramos que hay poder en nuestra oración a menos de que está el Espíritu Santo dentro. Los últimos 11 minutos te voy a explicar y cómo hacemos para asegurarnos de que esto está sucediendo. Acompáñame al Salmo 80, versículo 18, 19. Vamos a leer la nueva versión internacional. Dice: nosotros no nos apartaremos de ti. Reavívanos e invocaremos tu nombre. Restáuranos, Señor Dios Todopoderoso. Fíjate lo que dice: haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Esta palabra, este salmo es un salmo hermoso que tiene un par de palabras importantes que quiero resaltar. La primera palabra hebrea que quiero resaltar, que es una palabra muy profunda, es reavívanos. Esta palabra se traduce en la Reina Valera como vivifícanos. En la traducción de Message dice restáuranos. Pero en el original viene como conviértenos de nuevo. Uy, me encanta esto. Amo la palabra de Dios. Amo la palabra de Dios. Me encanta eso. ¿Sabes por qué? Porque a veces cuando pensamos en orar, yo siempre, miren, conviví con un viejón que oraba impresionante. Conviví con mi madre, que barbaridad. Puro hombre que hablaba misterios. Y entonces yo decía, no hombre, hasta ver cuándo puedo orar como ellos. Mira, suena bien bonito. ¿Sabes lo que habla aquí la palabra? Dice, reavívanos. Esa palabra en el hebreo sugiere, dice, conviérteme de nuevo. Me encanta, porque es ora, dice Dios. Hey, ¿quieres disfrutar? Ora como el primer día que me aceptaste en tu corazón. A veces el conocimiento nos juega una mala pasada. Pensamos que lo sabemos todo y queremos aplicar la teoría dentro de la comunión. No funciona. Por eso la palabra dice, sean como niños, crean como niños, perdonen como niños, sin malicia como niños, déjense caer en su Padre como niños. Entonces es la capacidad de encontrarme como el día en el que el Señor me hizo sentir tan amado, tan valorado, y que me invitó a la familia y me dijo, tú piensas que me estás amando, pero en realidad yo soy quien te he amado primero. Entonces, cuando fue la primera vez que aceptamos al Señor, le oramos con un corazón tan transparente, ¿te acuerdas? Entonces, dice la palabra, reaviva, restaura. Tiene el prefijo re. El prefijo re siempre se utiliza en la palabra para mostrar todo lo que Dios tiene para nosotros una vez que su sangre nos compró. Restaurado, redimido. ¿Ah? Y ahí le aplicas tú todo. Piénsale. Entonces, una vez que somos reavivados, restaurados, entonces dice la palabra, podrás, fíjate lo que dice al final de este verso 80 que estamos leyendo. Dice, porque quiero leerlo de forma literal. Y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Osmar enseñó de esto hace un par de meses y me cimbró el corazón. Dice, entonces el problema de la oración es que oramos con nuestra mirada viendo en las manos de Dios. Con nuestra mirada viendo en las manos de Dios. Vamos a suponer que eres Dios, pero no eres. Pero estás guapísimo, Manos de Dios. Entonces, yo estoy viendo así.
Pero todo lo que sucede cuando Dios reaviva mi corazón, restaura mi corazón, me reconecta con Él, entonces pasa mi expectativa y mi esperanza de esperar de sus manos para ver su rostro. Y solo a menos de que yo vea su rostro, podré estar o ser presente o consciente a su presencia. Dice que Moisés subió, ¿te acuerdas? Y que él estaba buscando a Dios, y que estaba la zarza, y que él vio a Dios en esa zarza ardiendo. Y dice que fue tan impactante para él que cuando él bajó, el rostro resplandecía. Porque una vez que tú y yo somos capaces de ver el rostro, la gloria de Dios, nuestra vida nunca más es la misma. Nuestra vida comienza a tener cambios. Entonces, es enfocar mi vida al rostro de Dios. Salmo 62:1 dice: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Quiero que tengas una palabra más, que es descanso. Descanso. Hemos visto algunas palabras importantes. Romanos 8:13-15. Este es el último verso que voy a leer. Porque si vivís conforme a ella, moriréis. Está hablando de la carne. Pero si por medio del Espíritu dais muerte a los malos hábitos del cuerpo, viviréis. ¿Sabes cómo se traduce malos hábitos? Costumbres. Eso, así se traduce este verso. Entonces dice: si vives conforme a la carne, vas a morir. Esta parte, morir, viene del original separación. No está hablando de que te vas a petatear. No, está hablando de una muerte espiritual. Está hablando de una separación de Dios, ¿sí? Entonces, si dice, si tú sigues tomando en cuenta a la carne, va a haber una separación. Pero si deseas vivir conforme el poder del Espíritu, dice entonces, o guianza del Espíritu, dice, entonces comenzarás a mortificar, dice la versión original, pero esta versión es a dar muerte a los hábitos de la carne o a las costumbres. Quiere decir esto: todos entendemos que lo malo es malo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Lo malo es malo. Di conmigo: lo malo es malo, lo haga quien lo haga. Lo entendemos, lo capamos, lo cachamos. Pero hay algo que no entendemos, y es que hay muchas áreas que pensamos que son buenas, que son producto de la carne. Dice, y esas áreas que son producto de la carne están convirtiendo mi relación con Dios en hábitos que perjudican mi relación, porque se ha vuelto una costumbre. Entonces se trata de dejar de buscar a Dios por costumbre y comenzar a buscar a Dios como un hábito de mi corazón, para que cada día me sienta más cercano como su hijo amado. Quiero decirte, eres hijo de Dios. Y lo increíble de estos versos que te enseñé hoy y todo este mensaje es que no hay hombres ni mujeres, ricos o pobres, niños o ancianos, que no puedan tener este gran regalo que Dios nos ha dado, que se llama oración. La oración, porque si batallas para orar, dice la palabra entonces en el Salmo 62, que tienes que encontrar el descanso. ¿No crees tú que, o sea, que el descanso me lleva a la salvación? Dice el Salmo 62. ¿No crees tú que
Los creyentes hemos perdido el arte del silencio. Hemos perdido el arte de la meditación. Hemos perdido el arte del descansar en Dios, de poner nuestra mente en Cristo, de cuidar nuestra atmósfera. Y entonces nuestra vida será diferente, porque ya no vamos a andar preguntando, ¿y eso es pecado o no es pecado? Sino, en lugar de preguntar si es pecado o no es pecado, vamos a preguntarnos a nosotros mismos, ¿esto perjudica mi atmósfera o suma a mi atmósfera para tener comunión con Dios, bajo la premisa de habitar en su presencia? Entonces, a veces, cuando te sientes tartamudo, cuando sientes que no se te ocurre qué orar, quiero darte un consejo, y es que te quedas callado, meditas en Él y le dices: Espíritu Santo, enséñame a orar. Y en ese momento no tendrás que sacar grandes palabras, porque el mismo Espíritu dice que aún con gemidos. ¿Alguien ha estado orando y que saca ruidos? ¿Ah? Pues que no dice ninguna palabra, pero son ruidos, a veces ruidos de llanto, ruidos de clamor, pero que están conectando nuestro corazón con Dios. Quiero decirte, necesitamos orar. Necesitamos hoy más que nunca incrementar nuestra comunión con el Padre. El diablo no está jugando, pero es el Espíritu quien nos reaviva. Es el Espíritu quien nos mantiene alerta. Es el Espíritu quien nos hace permanecer firmes en la oración. Y recuerda que toda oración que ha causado condenación en tu corazón la puedes desechar, porque no viene de Dios. Porque la verdadera oración que viene de parte de Dios es aquella que no condena, sino te hace sentir hijo primeramente. ¿Alguien quiere darle la gloria al Señor? Porque es precioso que Él nos ayude en medio de nuestra debilidad. Espíritu Santo, te amamos, te anhelamos.